Sí, ya pasó. Muy bien, mesa política, un momento aquí de Ramiro Noticias. Vamos a ver qué pasa, porque usted de su lado tiene, bueno, preséntelo. Presento, bien a la izquierda allá, está Néstor Pitrola, bienvenido, dirigente del Partido Obrero. Muchas gracias por haber venido. Está también Juan Carlos Junio, de Partido Solidario. ¿Cómo le va? Y de mi lado, Patricio El Corro, del Frente Legislador Porteño del Frente Izquierda. Y tenemos a Heriberto Deive, analista político. ¿Está bien? ¿Deive o Deive? Deive. Deive, muy bien. A ver, lo tiramos así, ¿no? Directamente. ¿Qué va a pasar el 22 de febrero? Evidentemente se habla de este paro de la CGT y de todos los gremios, pero la gente en la calle todavía no lo asimila. Está enojada la gente, porque lo ves cuando pagan sus boletos, la gente que se queda en la calle. Estuvieron acá hace minutos personas que directamente al colocar su dedo no son leídas y se quedan sin trabajo, la canasta que no alcanza. Vienen los momentos de comprar los útiles escolares. ¿Y de quién nos disfrazamos? Enorme el cuadro social. Y te digo, quiero poner de relieve luchas decididas de la clase trabajadora, por ejemplo, los mineros del Turbio, que tienen 500 despidos, está parada la mina, son 3.000 trabajadores y 30.000 familias de 28 de noviembre y Río Turbio en Santa Cruz dependen de esa mina. Bueno, es un conflicto agudo. Y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que está ocupado, 2.000 trabajadores, son los principales, los mejores técnicos del país, del Instituto de Tecnología, que es estatal. Gente calificada, además. Calificadísima. Sí. Y han despedido 258 compañeros. Un despido especialmente antisindical que tiene atrás objetivos privatizadores posteriores, ¿no? Grupos económicos que están operando. Quiero poner de relieve esas luchas. Vemos el 22 muy lejano, Robertito. Faltan años para los trabajadores del INTI, querríamos un paro activo nacional inmediato. Y el 22 no hay paro, La gente come todos los días, la gente paga el dinero del boleto todos los días y cuando se espera. A ver, si estuviésemos en una fantasía nos congelaríamos, pero no se puede, eso solamente pasa en los cuentos. Y hay ahora que comer viene todos los días, hay que moverse todos los días, hay que trabajar todos los días. Ahora viene el aumento, seguimos dando malas noticias, ¿no? Viene el aumento de la luz. Sí. Que el gobierno dice que es de un 23%, en realidad eso es un promedio, porque en los niveles medios y altos, que no alto no es y medio no es que son para los enormes consumidores, sino para la clase media. Ya la clase medio alta, media baja, sí, ya no ha ido desapareciendo. Sí, es difuso. Quería decir que en esos el nivel de aumento es del 40%. Y hay una novedad que muy pocos dicen. Hay un adicional que se le va a reconocer a Edesur y Edenor, que vamos a pagar todos los usuarios en 48 meses de 10.000 millones de pesos, el equivalente a 50 millones de dólares, que insisto, vamos a pagar en la luz a partir de ahora, que como en el año 2017 no era oportuno políticamente por las elecciones incluir un aumento que estaba acordado con las empresas, ahora le hacen un reconocimiento y lo vamos a tener que pagar. En abril se le hizo un reconocimiento anterior aparte. Ya, exactamente, en la misma línea, sí. Es muy grande este. Viene en abril y ayer decía la especialista de energía Silvia Peco en ámbito financiero, no va a bajar del 50% el aumento del gas, más allá de todos los otros que venimos señalando. Yo francamente creo que, tomando lo de Robertito, que todo lo que sea movilización política de la sociedad para enfrentar este modelo, creo que es positivo, creo que hay que concurrir. Estimo que va a haber una participación de trabajadores y de clases medias que van cobrando impulso en una actitud más dinámica y más opositora, muy particularmente luego de las calles de diciembre, que fueron muy grandes. Francamente creo que es un acontecimiento trascendente, más allá de todas las situaciones que vive el movimiento obrero desde el punto de vista de su división y de sus contradicciones. Patricio. Mira, me parece muy importante que en el marco de todas las movilizaciones que hay, hacernos una pregunta. O sea, si hay tantas luchas, desde los ingenios del norte, los mineros de Río Turbio al sur, acá el INTI, el Hospital Posadas, despidos acá en la ciudad de Buenos Aires, del Canal Ciudad, del Ballet, un sinfín de luchas. ¿Por qué se convoca distintas marchas y paros en días separados? Por ejemplo, el 15 ATE Nacional está convocando un paro.
El 22, una marcha que no es con paro. Bueno, el jueves, junto a los trabajadores del INTI, el ANSES va a hacer también una marcha. Bueno, ahora están los despedidos del ANSES. Los bancarios con un paro también de 4 días separado. Me parece que acá lo que hay que hacer es unir todas esas luchas, exigirle a las centrales sindicales que no salgamos a pelear por separado. Porque para mí algo que no hay que olvidar del 18 y del 14 es que se logró una unidad de distintos sectores en las calles para decirle a este gobierno que no se va a poder avanzar con todo el plan de ajuste brutal que tiene. Si se sale a pelear por separado, por distintos sectores, cada uno, las luchas son mucho más difíciles. Y eso es lo que hoy están haciendo las centrales sindicales, dividiendo todas las luchas. Me parece que hay que unirlas y ahí sería otra la historia, porque pensemos, una marcha de las CGTs, las CTAs, todos los distintos sectores que están en lucha, sería multitudinaria. Eso realmente cambiaría la situación política del país contra estos tarifazos también a los que sumo. El subte acá en la Ciudad de Buenos Aires va a ser del 66%. ¿Por qué crees que no se han aunado en hacer eso se lo podemos preguntar a Heriberto, si te parece. Vamos, Heriberto. Creo que hay... Primero me gustaría arrancar... Porque esto de dividir las marchas, en cuanto, como lo dice aquí Patricio, en vez de aunar todo en el mismo día para que sea, a ver, contundente, ¿no? Una situación contundente me parece en vez que de hacerla dispersa. El movimiento obrero, unificado o no, la CGT en este caso, tiene que empezar a tener ideas superadoras a un gobierno que no tiene ideas, digamos. Si uno analiza la última semana, vos ves que el gobierno, en vez de pedirle la renuncia a un ministro, o hacerlo renunciar en esta doble moral que tiene, yo digo una ética a veces offshore, no solo no le pide la renuncia, sino que permite que siga. Impugna a los adversarios políticos y cubre a los propios, con lo cual baja la calidad institucional. Creo que lo que no hay que caer es en el juego político de un gobierno que extorsiona, porque cuando un gobierno le dice a los trabajadores vas a tener un techo de 15% de paritarias, los está extorsionando, los está provocando, y en eso creo que no hay que caer. Creo que el movimiento obrero, amén de las manifestaciones que tiene que hacer el 22 o en las distintas marchas, también tiene que empezar a tener ideas superadoras ante un gobierno que solamente tiene ideas, ante cada necesidad tiene un negocio o antepone un negocio. Y estas ideas superadoras son, por ejemplo, ¿qué hacemos con los 28.000 millones de pesos que nos deben de las obras sociales? ¿Qué hacemos con los 3.000 millones de dólares que están en manos de los privados del ANSES que se prestan para negociados? ¿Cómo no se crea un banco sindical? Es decir, hay que empezar a tener ideas superadoras ante un gobierno que carece y es huérfano de ellas. Pero en este contexto, una CGT que está más cerca de fracturarse que de unirse, o por lo menos en su triunvirato, tuvo como una idea bastante equivocada para este periodo, ser conducido por un triunvirato en vez de una conducción personalista. No importa, la CGT tiene que salir de la protesta solamente porque es parte de... Es decir, cuando vos te bajan los salarios, evidentemente te están extorsionando. Sí, cuando sabemos que la inflación perdió un trabajador, un asalariado, ni hablar de aquel que no lo tiene, más o menos un 30%, porque cuando se aplica la cláusula gatillo, ya se trasladó a precios, con lo cual la cláusula gatillo siempre se aplica después. Yo creo que la CGT, el movimiento obrero, tienen que salir solo de la protesta, tienen que hacer propuestas superadoras, unificados o no. La CGT tiene que contribuir y ser faro intelectual. Porque lo ha sido en algún momento. Yo creo que hay un problema muy de fondo. Ustedes están haciendo una pregunta estratégica. Sí. Ayer se lanzaron dardos Acuña con Daer indirectamente, pero se los lanzaron. No, absolutamente. La CGT unificada siempre fue agarrada con saliva, un triunvirato, ¿no? Pero Petro, ¿por qué no se puede hacer en un mismo día? Voy al fondo. La dirección va a ser mayor. La dirección de segmentar los días, los absolutamente. La dirección de la CGT no es la solución, es parte del problema, porque han tenido un pacto con Macri. Le han garantizado la gobernabilidad del ajuste. Le han votado las leyes sus diputados en el Congreso. Le aseguraron la ley de RT, le aseguraron la perpetuación del impuesto a las ganancias y después pactaron la reforma laboral. Fue la clase trabajadora en la calle, los cacerolazos 14 y 18, los que quebraron ese pacto e impidieron que hoy tuviéramos ya en febrero las extraordinarias tratando la reforma laboral. Yo creo que acá hay un problema de fondo. La clase trabajadora tiene que replantearse. Por eso me apoyo mucho en algo que han resuelto los trabajadores del INTI en asamblea, que es reclamar un congreso de delegados con mandato de asamblea de todos los sindicatos argentinos. CGT, CTA, los sindicatos que están afuera de las dos. La CTA está dividida también. La CGT ya no existe más, creo que después de lo del 18. Entonces,
una perspectiva de unificación, pero de delegados mandatados, porque Moyano marcha el 22, como dijo Del Corro, es imparo, no es un paro activo. Si acá hubiera un paro activo y todo el mundo abandona sus tareas... Sí, Junio dijo que para el 22 falta una eternidad. También Pero falta aparte una el último eternidad. paro que hubo no se plegó transporte, por lo tanto, en definitiva no se terminó de sentir que hubo un paro. Bueno, no se cumplió el paro y ellos llamaron a no movilizar. No te olvides, Agustina, hubo 300.000 personas que tuvieron que desoír a la CGT. Yo creo que está planteado el problema de una superación de la actual dirección. Y creo que sí, el movimiento obrero se debe la discusión de un programa de salida a la crisis, en los términos de los trabajadores, porque acá hay un plan de guerra contra el trabajador. La reforma laboral, la tributaria, la previsional, es un plan de conjunto. Por eso el problema de la unidad está claro que es un problema crucial, lo fue siempre. No es un problema de ahora, ni es un problema de esta época. Siempre el movimiento popular necesita estar unido para tener fuerza para enfrentar a núcleos tan poderosos que son los que ostentan el poder económico y el poder mediático. Pero no es abstracta el tema de la unidad. Hay intereses contradictorios, ideas contradictorias, compromisos contradictorios, y ahora también ocurre eso. De cualquier manera, nosotros venimos de marzo del año 2017 con grandes manifestaciones populares masivas de cientos de miles de personas, y de las calles de diciembre, o sea, de las calles de marzo y de las calles de diciembre. En la medida que hay un gran protagonismo popular, francamente creo que el proceso de unidad se va a ir esa lucha popular va a ir condicionando y requiriendo del proceso de unidad, pero no va a ocurrir por arte de Birloque, no va a ocurrir solamente porque sea necesario. Es necesario, es imprescindible, pero creo que lo principal es que haya protagonismo a la ciudad. Por eso apoyamos la próxima movilización, no porque sea ideal, sino porque es un hito interesante. Quiero preguntarle a Pitrola, específicamente me lo anoté acá. Pitrola, quería preguntarte, a ver, ¿qué concepto, a ver si es que lo hay, dentro de tu espectro, con lo que sucedió con el ministro Triaca, con su empleada, o bueno, sí, la persona que tenía en su casa, y después, por otro lado, la defensa del gobierno acérrima de un ministro de Trabajo que maltrató a una empleada, pero a su vez que la tenía subempleada en otro sitio? Bueno, yo quiero que vos, a ver, en realidad después también te pregunto a vos, Juan Carlos, pero a ver, tu concepto, ¿qué es lo que...? Yo creo que Triaca, bueno, tendría que estar ya fuera del gobierno, claramente, como Bullrich. Después de todo lo que hizo en el caso Maldonado, Rafael Nahuel, etcétera, tendría que estar afuera del gobierno. Lo de Triaca es emblemático, porque es la corrupción de Estado. Imagínate, el ministro de Trabajo tenía como ñoqui a su empleada doméstica, a la cual además le pagó en negro. Te faltó el segundo aspecto, ¿no? La insultó, le pagó en negro durante una etapa. Bueno, tiene varios capítulos, ¿no? Claro. Tiene varios capítulos de la situación. Y luego la tuvo como ñoqui del Somos, lo cual demuestra lo que son las intervenciones de los sindicatos. Es decir, remueven una mafia para poner a otra. Macri no quiere terminar con las mafias, por eso lo sostiene a Triaca. Quiere negociar con las mafias sindicales la flexibilidad laboral. Hoy algún periodista ha dicho algo real. Macri no quiere a Moyano preso, quiere que le firme la productividad en camioneros. Para bajar costo laboral y aumentar la explotación de los trabajadores. De lo que es este gobierno. Es el objetivo estratégico y Triaca le sirve para eso. Pero yo creo que está en una fuerte crisis política. Falta decir algo. Lo de Triaca es un ejemplo simbólico notable. Número 1, misógeno, porque la despreció, la insultó a esta muchacha. Número 2, es una cuestión de carácter ilegal. La echa, la tiene en negro y la echa. Y es el ministro de Trabajo, o sea que es el contraejemplo ético y moral de lo que debe ser un ministro. Número 3, la pone a la muchacha trabajadora domiciliaria en la ley que votamos en el Parlamento en su momento, no recuerdo si estábamos también juntos, votamos una ley a favor de la defensa de trabajadores domiciliarios y ahí discutimos que no hay que llamarlas domésticas. Muy bien, por lo tanto, ahí también la desprecia desde el punto de vista del trabajo, o sea, es misógena, es ilegal y es corrupto. Simboliza todo y el presidente de la Nación lo sostiene. Patricia. Ahora, claro, le quiero preguntar, perdón, Sí.
Ya volvemos con Patricia, pero le pregunto a Heriberto, entonces, ¿por qué sostiene, como dice Pitrola, el presidente a Tríaca y a Porque Bullrich? tiene una doble moral. El presidente tiene una doble moral, tiene la vara muy baja. El presidente le descubrió una cuenta offshore a los 3 meses de estar en el gobierno. Casi todos los ministros tienen cuenta offshore en el exterior. Tiene una doble ética, una doble moral, le exige a los demás lo que él no le puede exigir. Con lo cual, lo que está demostrado este gobierno es que ya ha fallado en la calidad institucional. ¿Cómo le va a exigir la renuncia a un ministro si él mismo debería haber renunciado por ocultar en su declaración jurada algo tan importante como es una cuenta offshore, sabiendo lo que se mueve en el mundo offshore de las finanzas, terrorismo, evasión de impuestos, temas muy complicados? Entonces me parece que el presidente no tiene vara moral o catadura para exigirle a ningún ministro. Eso sí, también digo, los ministros parece que no tienen dignidad para presentar la renuncia. Es decir, el mejor equipo de los últimos 50 años no tiene dignidad. El mejor equipo de los últimos 50 años no se le ocurre otra cosa que bajar salarios, bajar jubilaciones. Es decir, estamos en presencia de una degradación. Yo lo que, no que disienta, digo, yo creo que acá la manera de salir de este problema, porque Argentina necesita salir de este problema. Es decir, no podemos vivir en las calles, no podemos vivir en huelga. Hay que tener ideas superadoras. En qué lugar del mundo queremos estar, cómo queremos tratar nuestras economías regionales, qué queremos exportar para después importar. Hay que tener ideas superadoras a un gobierno que no las tiene y que tiene miedo a convocar. Yo creo que el gobierno debería convocar al conjunto de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. ¿Por qué no se atreve? ¿Por qué no se atreve? Porque el presidente evidentemente tiene miedo de conducir. Porque ahí podría hacer un pacto y decir, bueno, bajamos el déficit fiscal de acá a 10 años de esta manera, y se aplica. Pero con todos. El gobierno no quiere conducir el conjunto, y cuando uno no quiere conducir el conjunto se comporta como una facción. Bien, Patricia. Mira, el gobierno es una facción, es un gobierno de empresarios para los empresarios y muestra cómo se manejan los grandes empresarios en este país, con completa impunidad. Entonces, pensemos de dónde viene Tríaca también. Es hijo de un sindicalista que justificó o digamos negó en la declaración de los juicios a las juntas que hubiera desaparecidos en el movimiento obrero. Lo mandó al cardenal Newman, o sea, un sindicalista, ahora que ellos dicen que están combatiendo las mafias sindicales, un sindicalista de lo más mafioso, de lo más corrupto, metido con la dictadura, lo mandó al colegio, cardenal Newman, millonario, con qué plata no se sabe, y ahí se juntó con Macri y todos los distintos sectores del gran empresariado argentino, que se manejan igual que se mostró con el caso de Tríaca, y no es el único. Lo de Tríaca en otro lugar del mundo, digamos, ni siquiera hubiera podido dudar un segundo en mantenerse en el puesto. Ahora, ¿y Bullrich? ¿Y el resto de los ministros que tenían cuentas en el exterior? ¿Qué pasó? Eso tampoco se dice nada. Y una cuestión acá me parece importante retomar, porque no es cuestión de vivir en paro permanente, pero ahora hay miles de despidos. Esto se tiene que frenar ahora. O sea, hay que volver, hay que retomar un plan de acción unificado y exigirle a las centrales sindicales que lo hagan ahora. No podemos esperar una eternidad como es el 22 o a ver qué pasa. Exigió, tuvieron que bajar corriendo del escenario. Pero porque hay mucha bronca desde abajo. Porque no tuvieron entonces una idea esa bronca, porque hay mucha bronca, esa bronca se uno no expresa hace una por marcha abajo. Porque sí. Es uno claramente, tiene que tener una idea, esa marcha, bronca que hay desde abajo se tiene que expresar de alguna manera. Por eso hay que exigirle a las centrales sindicales un plan de lucha, porque son los que pueden convocar a hacer un paro nacional, que me parece que es la herramienta que se está necesitando. El domingo pasado casi Santoro me come vivo. ¿Cuál de los Santoros? Santoro. Leandro. Leandro. Ok. Y después me mandó un mensajito, te lo agradezco. Yo le pregunté, y se lo voy a preguntar a ustedes, eso mismo. A ver, espero que junio no me tire con nada, y Pitrola tampoco. Pero preguntarle si dentro de... No tengo nada, mira. No, pero Yo a ver, te lo pregunto desde el sentido común. Mira, yo quería preguntarles a ustedes si dentro de este tiempo en que está Cambiemos en el poder, en el oficialismo, ustedes reconocen algo positivo de todo este periodo transcurrido. Mira, en política, lo que pero te lo pido fríamente. Que me No, por supuesto. Sin tomar partidismo ni por nada, supuesto. Decir, mira, de lo que hay, me parece, bueno, esto es un desastre, Sí. pero esto rescato. Si rescatan algo, Santoro no rescató nada. Lo único que rescató Santoro es lo que me dijo, que pasaron el recital de Indio Solari por la televisión pública. No, pero fue lo que me yo dijo te voy a Santoro, que responder te dando un saludo. lo que creo en términos ideológicos y políticos, no alguna cosa puntual, porque alguna cosa puntual por supuesto que puede haber, ¿Coincidís Robertito. en algo de todo? Yo creo que en política
la cuestión es lo dominante, lo central, el rumbo de un gobierno. Y yo creo que el rumbo de este gobierno es un rumbo conservador, derecha, antipopular, y que todo su accionar, entonces, tiene un impacto en la sociedad, en las grandes mayorías sociales, negativo y en contra. Tiene una visión de la cultura que es oscurantista y es mercantilista, y así podría seguir. Por lo tanto, yo no puedo decirte que no hubo algo que sea positivo. Seguramente sí lo hubo, porque un gobierno tiene infinitos matices. No, pero creo que lo central, lo dominante, y aquí un matiz, aprovecho con David. Yo creo que este es un gobierno que sí tiene pensamiento y que sí tiene ideas, no es que no las tiene. Las tiene claras, tiene claro ahora que tiene que bajar el salario, tiene claro que tiene que bajar las jubilaciones, tiene claro que tiene que bajar la asignación universal por hijo y tiene claro que tiene que llevar adelante el plan del Fondo Monetario Internacional. Y en cuanto a la posibilidad de que el gobierno convoque a un evento, este gobierno lo que hace, en realidad, no es convocar a la oposición y a todos, va a donde están nucleadas las grandes corporaciones y allí es donde encuentra su lugar y representa después en su acción política y en su plan de gobierno lo que establecen las grandes corporaciones. Nunca va a ser partícipe de las mayorías populares de los partidos de oposición a una suerte de convocatoria democrática. Bueno, ahí no te nombró ninguna. Dijo, ¿viste? puede haber, pero Nada. no la nombró. De todo Claro. lo que dijo, nada. Está bien. No, yo acá voy a tener una divergencia con él. En lo siguiente, el gobierno tiene un contenido de clase absolutamente marcado. Es el gobierno de los bancos, de la unión industrial, es el gobierno del capital financiero, es el ¿Cuál es la gobierno diferencia conmigo? de todos las también creo agrupaciones eso. agrarias. Y es un gobierno que, en función de que tiene el respaldo de toda la clase capitalista, consiguió con el PJ la gobernabilidad del ajuste desde la votación del pacto de los fondos buitre hasta un conjunto de leyes del ajuste. Es un gobierno que ha tenido minoría en el Parlamento y el PJ, incluida la mayoría del Frente para la Victoria en el Senado, le dio las leyes y le dio la gobernabilidad a esta política de ajuste. Entonces yo te voy a ser profundo y le contesto a David. El Frente de Izquierda tiene un programa de salida, lo nuestro no es solo la calle. Lo que pasa es que pensamos que el programa debe estar asentado en los intereses de la mayoría trabajadora nacional y encarar desde ese lugar la investigación de la deuda, el no pago, la nacionalización de la banca, de los recursos estratégicos. Tenemos un programa que queremos ponerlo a debate. Y te digo una cosa, somos los más democráticos del mundo. Nosotros hicimos moción por una consulta popular por la reforma previsional. Nos votaron en contra. Porque no querían consulta popular. Cierto es que Le quieren robar además a los de la jubilados. calle hay que construir una alternativa electoral. ¿Qué es No lo hay que duda estamos- a ver, que qué es lo que sea estamos opción haciendo? en el 2019 ¿Qué es lo que pueda está vencer haciendo a el este Frente gobierno. Aparte retomo lo que decía Néstor, que me parece que el gobierno, al ser un gobierno tan a las claras de los grandes empresarios, lo que logró es empezar a abrir un debate sobre qué tipo de oposición hay que construir. Hay que ir a las calles ahora, desde ya. Hay que hacer una alternativa, como decía Néstor, independiente de los trabajadores. Y se abrió el debate, entonces, un logro del gobierno, sin quererlo, pero es un logro Hasta ahora al fin, ninguno de los dos me contestó es nada. que abrió la discusión sobre qué oposición hay que hacer. Bien. Y si hay que hacer una oposición, como el peronismo, que ahora dice hay que unificarse, cuando se dice hay que unificarse con los gobernadores que firmaron el pacto fiscal para que le bajen las jubilaciones a nuestros abuelos, a los pibes que cobran la asignación universal por hijo. ¿Es esa la unidad? ¿Es esa la reorganización que quiere la clase trabajadora? Eso es lo que propone el PJ, ir con esos gobernadores. El Frente de Izquierda propone una salida independiente y un gobierno de los trabajadores que significaría un gobierno no de los grandes empresarios, sino de los trabajadores. Y logró, lo último te digo, Sí. una gran movilización que me parece que va a ir en ascenso. Y sumo también, A ver. porque es un dato muy importante, el otro día hubo una asamblea de mujeres para preparar el 8 de marzo, Ah, sí. una movilización mundial muy importante. Me parece que todas estas movilizaciones que están surgiendo en las calles hay que darle mucha importancia porque son lo que van a Vamos a ir realmente con- cambiar la situación. con Heriberto. Yo creo que el gobierno... Breve, que nos tenemos que ir a una pausa. El ¿verdad? gobierno gobierna para las próximas elecciones, no para las próximas generaciones. Creo que el justicialismo, lo soy, más allá de ser analista político, tiene que ofrecer qué lugar, un programa a 20 años.
¿Qué lugar quiere Argentina en el mundo? Discutir los temas profundos de la Argentina para poder decirle a los que más sufren que no tienen que sufrir más. Para poder decir a la clase media, sea solidaria porque van por ustedes. Y para poder decirle a los ganadores de este modelo, pongan la plata porque ustedes ganaron. Yo creo que el justicialismo hizo muy bien en votarle algunas leyes, como la de los holdouts, porque Argentina estaba fuera del mundo. El gobierno hace un mal uso de todos esos instrumentos que el justicialismo en algunos casos le dio. Y ya no se trata la discusión de votar a favor, votar en contra, como hicieron, por ejemplo, con la reforma provisional, que creo que sacarle la plata a los jubilados. Se trata de tener ideas superadoras ante un gobierno que carece absolutamente de ellas. Vos te diste cuenta, ¿no? Uno solo te respondió. Sí, es así. Seguí participando. Seguimos participando. Gracias, Pitrola, por venir. Gracias. 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 ¿Y usted? Pausa, Bien. ya venimos. Y me voy a tomar un café con Junio, a ver si logro sacarle algo. Pitrola ya me lo dijo. Voy a hacer acá la lista. Santoro, Pitrola y Junio, todos juntos. Me dijiste junio, no Juno, ¿eh? Sí, hice una concesión.